Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan. Día soleado en nuestra capital provincial de Chiloé, Castro, donde se ubica nuestra sede universitaria de la Universidad de los Lagos. Antes de dar inicio a este acto inaugural, les indicamos que este evento está siendo transmitido en vivo y en directo por nuestro canal de televisión, nuestro canal de YouTube, Lagos Televisión. En razón a ello, pueden ir dejando, como siempre, sus comentarios, sus impresiones y sus preguntas en los comentarios en el chat del canal de YouTube que se encuentra al derecho de sus pantallas o abajo dependiendo de su dispositivo electrónico digital donde se estén conectando a esta transmisión. A nombre de la Universidad de los Lagos y de la Escuela de Pedagogía les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia que da inicio a la octava versión del Congreso Internacional de Formación Inicial Docente. Buenas prácticas en el aula 2021. Saludamos a quienes nos acompañan. Señor Óscar Garrido Álvarez, rector de nuestra Universidad de los Lagos. Señor Roberto Jaramillo Alvarado, vicerrector académico. Señor Rodrigo Márquez Reyes, director de docencia. Señora Marcia Adams Monsalve, directora de la Escuela de Pedagogía. Señor Rodrigo Lagos Vargas, director del Departamento de Educación. A el conferencista y la conferencista de cierre, doctor Alberto Moreno Doña y doctora Silvia Castillo Sánchez, señoras y señores directores docentes de nuestra Universidad de los Lagos, académicas y académicos de la Universidad de los Lagos, asistentes a este evento, investigadoras e investigadores tanto de Chile como del extranjero, que presentarán trabajos en el presente Congreso. Estudiantes y asistentes en general a este octavo Congreso Internacional de Formación Inicial Docente, les damos a todas y todos la más cordial bienvenida. Para dar inicio a esta solemne ceremonia, invitamos a todas y todos ustedes a escuchar el himno nacional. Chile es un cielo azulado, puras brisas te cruzan también. Y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestuosas la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña te promete futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña te promete futuro esplendor. Dulce patria, recibe los votos, porque Chile tus aras juró. Que ahora tumba serás de los libres, vuela asilo contra la opresión. Que ahora tumba serás de los libres, vuela asilo contra la opresión. Que ahora tumba serás de los libres, vuela asilo contra la opresión. Vuela asilo contra la opresión. Vuela asilo contra la La Escuela de Pedagogía de la Universidad de los Lagos organiza la octava versión del Congreso Internacional de Formación Inicial Docente, Buenas Prácticas en el Aula, que por primera vez se lleva a cabo desde la sede universitaria de la provincia de Chiloé, en modalidad virtual tanto hoy como mañana. El propósito de este evento académico es compartir las buenas prácticas pedagógicas que, en la universidad y en el medio educativo,
académicas y académicos y profesoras y profesores realizan al interior de sus aulas, promoviendo una experiencia de aprendizaje y mejoramiento de la práctica docente de nuestros profesores en formación, de los académicos y académicas y del profesorado vinculado a nuestras redes educativas. En esta oportunidad, el Congreso ofrece las siguientes áreas temáticas: innovación educativa, investigación y reflexión sobre las prácticas educativas, evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, docencia y objetivos de desarrollo sostenible, nuevos desafíos y problemas en la formación inicial docente, procesos de enseñanza y aprendizaje en la sociedad digital y experiencias y concreción en la insularidad. La Universidad de los Lagos es una institución estatal con un fuerte compromiso en el mundo científico. En este sentido, y desde su Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, se plantean con la misión de administrar las políticas de investigación, posgrado y transferencia tecnológica, así como sugerir nuevas orientaciones que permitan el desarrollo de la investigación según el Plan Estratégico Universitario, orientado hacia los ejes de desarrollo y las necesidades de la región de los lagos. Para el cumplimiento de este principio básico se establece un diálogo permanente con las diferentes unidades y direcciones de la universidad. El rector de la Universidad de los Lagos, señor Óscar Garrido, se dirige a las y los presentes. Gracias a todos quienes nos acompañan en este congreso que organiza la Escuela de Pedagogía de la Universidad de los Lagos y la carrera de Pedagogía en Educación General Básica. A las autoridades, académicos, académicas, estudiantes y especialmente los investigadores nacionales e internacionales con ponencias de México, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y España, que reúne este congreso en su octava versión, les damos la más cordial bienvenida, que en un contexto de virtualidad nos permite relevar las buenas prácticas educativas en la formación inicial docente, reflexionando sobre didáctica, el aprendizaje y la investigación científica de los procesos formativos. El año 2020, por la pandemia, nos vimos obligados a postergar la realización del congreso que se venía organizando ya desde el año 2013, logrando un importante reconocimiento y participación en el ámbito académico involucrado en la formación inicial docente. Nuestro compromiso como universidad en la formación de profesores en el sur del país nos exige generar instancias que nos permitan aportar al mejoramiento de la calidad educacional. Es por ello que reconozco la loable labor de la Escuela de Pedagogía, que asume el desafío de reconocer las buenas prácticas en el aula en la octava versión del Congreso FID, en un periodo que ha sido particularmente tensionado para la educación por la pandemia, que obligó al confinamiento y clases no presenciales, y desde ahí mi admiración a quienes dedican su vida a esta profesión, en especial al profesor de aula, quien se enfrenta permanentemente con nuevos retos y para lo cual las instituciones formadoras de profesores debemos entregar las herramientas que faciliten su labor. La Universidad de los Lagos, universidad formadora de profesores, que recientemente ha sido reconocida por la Comisión Nacional de Acreditación con una certificación por 5 años, estamos comprometidos en fortalecer la formación de profesores con altos estándares de calidad a través de la innovación educativa, la práctica educativa, los procesos de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo sostenible, la formación inicial docente, las tecnologías de información y comunicación, temáticas que aborda el Congreso y que también reconoce las experiencias de la insularidad, que aborda aspectos en contextos muchas veces invisibilizados. Como institución formadora de profesores, tenemos el desafío de ajustar nuestras prácticas pedagógicas a nuevos contextos, nuevas exigencias y nuevo conocimiento. Esta instancia de diálogo nos permite apoyarnos desde nuestras experiencias, teniendo en consideración que para mejorar la calidad del sistema educativo es condición avanzar en la calidad de la formación de los profesores y para ello también investigar científicamente el proceso educativo para aportar al conocimiento y nuevos paradigmas educativos. Los profesores impactan directamente en los aprendizajes y los logros de los estudiantes. En consecuencia, es trascendental la formación inicial docente y el compromiso con la calidad y estándares que deben considerar un enfoque inclusivo, intercultural y de género
que faciliten la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes y como algo esencial en lograr competencias basadas en valores, así como nuevos conocimientos que fortalezcan los procesos y trayectorias educativas. Disposición permanente de la formación inicial docente al desafío de la instalación de procesos de cambio y transformación. Para finalizar, reconocer la docencia, apoyar su ejercicio y aumentar su valoración es parte de los aspectos destacables que el Congreso Internacional de Formación Inicial Docente ha instalado de manera irrefutable. Un saludo afectuoso a los organizadores por mantener esta iniciativa y a todos quienes participarán de las actividades organizadas. Les deseo una actividad fructífera que permita conocer e intercambiar nuevas prácticas en el ejercicio profesional docente. Me despido afectuosamente con un abrazo virtual y les deseo el mayor de los éxitos. Les damos las gracias por estas palabras al rector de nuestra Universidad de los Lagos, señor Óscar Garrido Álvarez. Invitamos de igual modo a escuchar las palabras de la directora de la Escuela de Pedagogía, señora Marcia Adams. Tardes, me complace enviarles a cada uno de ustedes mi más cordial saludo y bienvenida a la 8ª versión del Congreso FID 2021. Esta actividad académica se inició al interior de la Escuela de Pedagogía como una forma de compartir las buenas prácticas en el aula, propiciando comunicación, colaboración y articulación entre las carreras pedagógicas, siendo muy coherentes con los objetivos de la escuela, entre los que se destacan garantizar la formación de profesores y profesoras de excelencia, asegurando estándares de calidad en la formación inicial docente, gestionando y administrando la docencia de las carreras pedagógicas. De igual forma, el desarrollo de este evento científico reviste características formativas para todos los que componen la academia en la Escuela de Pedagogía, que promueve el seguimiento y monitoreo de los procesos formativos y su apoyo a la implementación de mecanismos de aseguramiento de la calidad, como la generación de conocimiento científico en torno a temáticas atingentes al ámbito pedagógico. Sin duda, este tipo de instancias representan una oportunidad de aprendizaje y trabajo integrado que establece vínculos entre los estudiantes y los académicos de la universidad con el medio escolar y con la academia a través de cada una de las contribuciones que hagan los ponencistas, contribuyendo a la formación de excelentes educadores de párvulos y diferenciales y del profesorado de educación básica y media para nuestro país en razón de la experiencia docente y científica que se comparte. Esperamos que este nuevo evento académico y científico, en un escenario remoto pero contextualizado desde la belleza de la geografía insular, sea una instancia de reencuentro en lo académico y también en lo humano. Muy bienvenidos. De igual modo, invitamos a escuchar las palabras del señor Francisco Núñez, representante del comité organizador y científico del Congreso. Buenas tardes a todas y todos desde la ciudad de Castro, en el archipiélago de Chiloé, Chile. El Congreso Internacional de Formación Inicial Docente, Buenas Prácticas en el Aula, que este año, dada la contingencia, desarrolla su 8ª versión en modalidad virtual, es un evento científico relevante para las comunidades pedagógicas, puesto que es una instancia que promueve el desarrollo de un espacio que potencia el pensamiento crítico y analítico en profesoras y profesores a nivel local, nacional e internacional. Contribuye a la reflexión crítica, problematización, generación y transferencia de conocimiento a través del enfoque investigativo respecto de las prácticas en el aula. Permite difundir los hallazgos y o inquietudes recogidos a lo largo de la experiencia educativa de profesoras, profesores y quienes son parte de la academia. En estas líneas, se retoma la necesidad del profesor de contar con un espacio de expresión en cuanto a su labor docente y de discusión vinculado a las implicaciones de poner a prueba sus propias propuestas y las de otros colegas. En el actual escenario de aula, el diseño de experiencias de aprendizaje implica un proceso de formación docente donde la planeación de un curso no puede ser vista de forma rígida y en términos del cumplimiento o no de objetivos. En este sentido, se hacen necesarias instancias como estas que evidencian, a través de experiencias empíricas concretas, las múltiples posibilidades de adaptación que pueden existir
respecto de problemáticas emergentes en una comunidad educativa. En el ámbito de la formación para los procesos de enseñanza, se releva la creciente necesidad de recurrir a enfoques formativos que promuevan la activación de procesos reflexivos, tanto de quienes se están formando como de aquellos que ya se encuentran en su ejercicio profesional que, en términos operativos, implica seguir desarrollando este tipo de instancias que relevan la reflexión respecto del aprendizaje y el ejercicio de la profesión docente en contextos diversos. Después de un año de receso producto del COVID, la Escuela de Pedagogía de la Universidad de Los Lagos y la carrera de Pedagogía en Educación General Básica hemos reactivado nuestro congreso y a las ya clásicas temáticas hemos incluido otra, que aborda experiencias y concreciones en insularidad, en busca de relevar y visibilizar las experiencias de profesoras y profesores que trabajan en contextos insulares. Por lo mismo, la implementación de este congreso en este contexto permite ser un punto de partida para que profesores y profesoras indaguen sus propuestas y observen su evolución a corto y mediano plazo, en la diversidad de contextos que se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como equipo organizador, confiamos que estos 2 días sean muy provechosos para todos y para todas. Bienvenidas y bienvenidos a esta versión virtual de nuestro congreso. Les damos las gracias a nuestras autoridades académicas por este saludo de bienvenida dirigido hacia todos los participantes y las participantes de este 8º Congreso de Formación Inicial Docente. Vivimos sumergidos en un océano de sonidos. Así comienza Stefani en 1998 su libro en el cual trata de dar respuesta al concepto de música y el sentido que tiene en nuestras vidas y en la sociedad, sin dejar de considerar que la música está organizada como un lenguaje que nos permite expresarnos con ella, creándola, haciéndola, experimentando, recreando, etc. Y sugiere la idea de cómo puede llegar a evocar, sugerir, describir, representar, relatar, discurrir y razonar. Dice Stefani, cantando, tocando en un grupo o en público, inevitablemente se comunica. Todos estos rasgos nos permiten entender que la música funciona también como medio de comunicación. A continuación, se presentará una pieza musical titulada Viaje por Chile Mestizo, a cargo del ensamble musical de la Academia de Arte y Cultura de la Universidad de Los Lagos.
Con el visionado de esta pieza musical realizada por el ensamble musical de la Academia de Arte y Cultura de la Universidad de los Lagos, pasamos al evento principal de esta ceremonia inaugural. Y para presentar a nuestro conferencista, dejo con ustedes a Maximiliano Eren, académico de la Universidad de los Lagos. Muy buenas tardes a cada uno, a cada una de los que nos acompañan el día de hoy en este tremendo evento científico organizado por la Universidad de los Lagos. En esta oportunidad tengo el honor de presentar al doctor Alberto Moreno Doña con la conferencia titulada Instituciones educativas y territorios marginalizados, construyendo una escuela transmoderna en y desde los saberes contextualizados. El doctor Moreno Doña, jerezano de nacimiento y chileno de adopción, actualmente trabaja en la Universidad de Valparaíso, universidad pública de la Quinta Región de Chile. Concretamente es académico de la Escuela de Educación Infantil, es miembro titular del claustro del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad de la misma universidad donde realiza docencia, es miembro titular de la Comisión de Educación Interprofesional e Interdisciplinar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso y editor jefe de la revista Infancia, Educación y Aprendizaje. Sus áreas de interés científico, académico, profesional giran en torno a varias temáticas, entre ellas decolonialidad, escuela y educación crítica, educación infantil y complejidad, educación física escolar. Es profesor de educación física por la Universidad de Valencia, España, magíster en estudios latinoamericanos, mención filosofía por la Universidad de La Serena y doctor en educación por la Universidad de Granada, España. En esta ocasión, invitamos al doctor Alberto Moreno Doña a compartir la conferencia antes nombrada y le señalamos a la audiencia que pueda dejar sus impresiones, comentarios y preguntas en el chat, porque en honor al tiempo pueden ser respondidas, ¿cierto?, al final de esta conferencia, o bien, ¿cierto?, tenemos la oportunidad también de conectar en su correo electrónico dichas preguntas para que puedan tener esta interacción directa. Adelante, doctor Alberto Moreno Doña. Muchísimas gracias, Maximiliano, por tu presentación. Y muy buenas tardes a todos y a todas los que están presentes a través del canal de YouTube. Yo quiero partir, como es propio de estas situaciones y porque así lo siento, agradeciendo de todo corazón a la Universidad de los Lagos la invitación a dar inicio a este tremendo congreso y asumir también, agradecer también la tremenda responsabilidad que eso significa, ¿vale? Así que yo deseo y espero estar a la altura de las expectativas que se hayan podido generar. Si les parece, yo voy a compartir una presentación que quiero que sirva de guía para las ideas y reflexiones que quiero compartir con ustedes, porque quiero que quede claro que eso es lo que quiero compartir, una serie de reflexiones e ideas que nos permitan seguir pensando, seguir soñando la institución educativa escolar desde un lugar muy particular. Y esa es la primera idea que se recoge en el título de la presentación. Desde un lugar muy particular, que es el lugar o son los lugares que podríamos caracterizar como aquellos territorios marginalizados, entre los que probablemente encontremos a las diversas regiones de nuestro país, a las regiones muy al sur, a las regiones muy al norte, que tienen que funcionar bajo un modelo institucional que ha sido pensado, que ha sido soñado, que ha sido sentido normalmente desde un centro. Desde un centro que en algunos casos es geográfico y en otros casos tiene que ver con una posicionalidad, que eso lo vamos a ver después, en función de las relaciones de poder. Por lo tanto, yo quiero, siendo coherente con estos territorios marginalizados, siendo coherente con lo que significa esta palabra de marginalizado, yo quiero partir mi presentación mostrando desde dónde voy a hablar. Y quiero hacerlo rescatando lo que para mí son 4 referentes
son 4 guías, son 4 grandes principios que de alguna manera le dan sentido a lo que yo quiero compartir con ustedes. Y si se fijan, los 4 grandes referentes o los 4 referentes de los cuales les voy a hablar no tienen que ver específicamente con teóricos y teóricas del mundo de la educación, ni teóricos ni teóricas del mundo de la academia. Y eso tiene una intencionalidad muy clara. Y es relevar a aquellos y aquellas pensadores que de alguna manera han estado o están situados en los márgenes de la institución académica. Planteo esto porque creo, y voy a hacer una afirmación que es muy cuestionable, que después la podemos debatir o que a lo mejor queda como parte del debate a lo largo de este congreso. Creo que la institución universitaria, como institución educativa formal, pero también la institución educativa formal de los otros niveles del sistema educativo, está pecando en el último tiempo de una obsesión obsesiva, valga la redundancia, de una obsesión obsesiva por eso que llamamos evidencia científica. Es decir, la histórica discusión, la histórica tensión que se generaba y que se generó en relación a eso que llamamos educación para intentar identificar si es una ciencia o es un arte, eso ya no tiene prácticamente discusión en el ámbito académico, puesto que las universidades se la jugaron por la ciencia, excluyendo otras formas de aproximación al conocimiento. Y es por eso que yo quiero empezar con esos 4 referentes. El primero, como ustedes pueden ver en la pantalla, es el dibujante satírico, ¿cierto? El humorista gráfico, Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino. Y quiero partir con una reflexión planteada por Mafalda en relación a qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes. Planteo esta idea porque estoy dando a conocer estas reflexiones, muy cuestionables, por cierto, desde lo que yo podría denominar ciertos sures, desde ciertos lugares de marginalización al interior de la academia, al interior de la sociedad y situado en el contexto escolar. Porque el contexto escolar de suyo, es un contexto marginalizado en un contexto mayor que podríamos denominar sociedad o cultura occidental. Ese es un primer referente y una primera idea o un primer principio. Un segundo referente es un músico. Es un músico muy poco conocido, porque además es de una zona muy poco conocida de España, que es Murcia, ¿vale? Una zona también marginalizada, al igual que Andalucía, tierra donde tuve la suerte de nacer, ¿vale? Y quiero hacerlo, o quiero partir con una canción, o con una letra, o un pequeño fragmento de una canción llamada Lejos de la ciudad, donde Pascual Cantero, más conocido como Muerdo, plantea una idea que para mí es muy interesante. La voy a leer brevemente. Dice: fue una niña de la guerra y por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital. Hablan de la izquierda y hablan del progreso, aunque pagan con divisa hasta los besos. Y termino con esto. Bandas revolucionarios teorizan en lo ajeno. Creo que la institución académica peca de teorizar en y desde lo ajeno. Pecan de construir una teoría sobre la escuela, sobre la institución educativa, que no considera los saberes construidos en y desde esa institución educativa. Ahora se ha puesto de moda a través de los procesos de acreditación, eso que llaman investigación aplicada, investigación contextualizada, pero sabemos que en el fondo no hay una legitimación, no hay una validación del conocimiento construido por los profesionales que se dedican día a día al ámbito educativo en los contextos escolares. Y por lo tanto teorizamos desde un lugar de poder que excluye a ese conocimiento construido en el contexto escolar. No podía faltar entre estos referentes a la gran Violeta Parra, y recojo ahí una décima que a mí me marcó hace muchísimos años, y que por las líneas de investigación que yo he ido trabajando me llevan o me evocan
a lo que hemos denominado con algunos colegas, bueno, no hemos denominado, sino que nos hemos dedicado a eso que se llama en la teoría pedagógica los procesos de educación informal, que tiene que ver con los espacios y tiempos donde los seres humanos construimos conocimiento, donde los seres humanos aprendemos, donde la infancia o las infancias aprenden y que no tiene que ver específicamente con la formalidad del contexto escolar. Porque recordemos, la escuela como institución educativa, la escuela como institución social, en una cultura que podríamos llamar occidental y según algunos autores occidentalocéntrica, se ha apoderado de eso que llamamos educación. Es decir, incluso en el lenguaje coloquial de la gente caminando por la ciudad, uno escucha constantemente que la educación está en crisis. Y uno lo primero que tiene que decir es cuidado. Lo que está en crisis o lo que podría estar en crisis es la escuela. Pero la escuela no es la única manifestación educativa en las sociedades o en las diferentes culturas. Es una de ellas, pero que se apoderó y excluyó a otras formas posibles de construir aprendizaje, por un lado, de construir conocimiento en la sociedad donde vivimos. Y el último referente es el reciente fallecido, desgraciadamente, Patricio Mans, en donde en una entrevista, no hace mucho tiempo, él relataba su proceso de aprendizaje en relación a la música. Y les voy a leer esta cita que a mí me parece realmente grandiosa. Dice, nunca hicimos clases de nada, ni de canto, ni de música. Todo venía de forma natural. Incluso Lucho Ambis me decía que nunca te metan al conservatorio, no vayas a estudiar canto, no estudies guitarra, porque ahora eres tú. Lo que estás haciendo es lo que te sale desde dentro. Yo creo que esta reflexión de Patricio Mann nos lleva también a pensar cómo la formalización de los espacios y tiempos educativos ha negado o le ha dado la espalda a la importancia del contexto, a la importancia de los territorios, a la importancia de los ambientes de aprendizaje en ese proceso de construcción de conocimiento. Y al darle la espalda, ha artificializado el proceso de aprendizaje y por tanto lo ha alejado de los niños y niñas con los que constantemente compartimos el espacio y el tiempo educativo. Quería partir desde ahí porque creo que la gran pregunta que tenemos que hacernos, aquellos que nos dedicamos al mundo de la educación, está relacionada con tener claridad en relación al lugar desde donde estamos mirando, desde donde estamos entendiendo y principalmente desde donde estamos viviendo la vida. Yo pongo entre paréntesis o eso que llamamos escuela. Hago esta pregunta grande porque creo que es la pregunta que nos permite construir horizontes de sentido. Yo creo que ya es suficiente, aquí voy a volver al discurso tradicional, ya es suficiente la evidencia que nos muestra que la escuela como institución social y educativa fracasó. Estamos siempre corriendo detrás de nuevos métodos, corriendo detrás de nuevas estrategias, de nuevas aproximaciones al fenómeno educativo, pero seguimos pensando que el proceso educativo es principalmente un proceso que se soluciona o se mejora a través de nuevas o novedosas técnicas que podamos aplicar en esos contextos. Y yo una de las cosas que planteo es que eso no es así. La escuela, como institución social, como institución educativa, tiene que preguntarse no por cómo sobrevivir a este sistema en el que estamos viviendo, sino principalmente cuál es el tipo de vida que queremos construir en comunidad. ¿Cuál es el tipo de escuela que desde ese territorio en particular queremos construir para todos y todas los que la habitamos? Y eso significa, sin duda, construir nuevos horizontes de sentido. Que yo no los conozco, esto es importante, sino que están por construir. Yo no vengo aquí a decir cómo debería ser la escuela, sino a plantear la necesidad de mirar esa institución desde espacios y tiempos que no ha sido mirada. ¿Vale? Por lo tanto, aquí cobra mucha importancia mirar la escuela desde específicamente la región de los lagos y dentro de la región de los lagos desde algunos territorios particulares, que después vamos a ver cuáles podrían ser. Y por lo tanto, pareciera ser que hay una imposibilidad de construir una escuela pertinente a los territorios marginalizados. Yo pongo imposibilidad
entre signos de interrogación, porque esa sería una pregunta que nos podría acompañar durante toda esta presentación, la imposibilidad de una escuela que sea pertinente a esos territorios marginalizados, bajo este sistema en el cual estamos viviendo. ¿Por qué digo eso? Porque lo que hemos construido, es decir, la escuela que hemos construido, que es bastante homogénea, no solo en los diferentes territorios de Chile, sino en los diferentes territorios a lo largo de todo el mundo. Pensemos, aquellos que nos dedicamos al ámbito universitario, cuáles son las políticas que rigen la universidad norteamericana, la universidad inglesa, la universidad francesa, la universidad española, la universidad africana, la universidad chilena. Y nos vamos a dar cuenta que prácticamente toda la institución universitaria a lo largo de todo el mundo está centrada en los mismos procesos. Procesos de estandarización, procesos de rendición de cuentas, procesos de acreditación, currículum por competencia. Es decir, es un modelo que se reproduce sin considerar las particularidades de los territorios donde esas instituciones están operando. Y una de las cosas que se plantea es esa imposibilidad porque este sistema se ha construido desde sus orígenes, basado en la negación y en el aniquilamiento de esos que podríamos llamar los otros. Es decir, la negación no es un elemento a corregir. La negación es lo que permite que este sistema, que esta escuela, tal cual la conocemos, pueda operar como está operando. Insisto que esto para mí es muy importante. La negación es una característica que le ha permitido a este tipo de sociedad constituirse en la sociedad que hoy día tenemos. ¿Vale? Y esa negación es una de las características principales del proyecto civilizatorio de la modernidad, que nos vendieron y nos venden como un proyecto civilizatorio muy destacable y que tiene tres grandes principios que en algún momento todos vamos a poder conseguir: la libertad, la fraternidad y la igualdad. Lo que no nos dicen es que este proyecto civilizatorio, que surge al interior de un espacio y tiempo de un territorio determinado, que podríamos decir que es el territorio de lo que hoy conocemos como Europa, ¿vale? Y en donde se plantea este proyecto centrado en la libertad, la fraternidad y la igualdad. Para que este proyecto pudiera operar en esos territorios, necesitó o requirió de la negación de otros que vivían bajo otros principios, de otros que entendían el conocimiento bajo otras lógicas, de otros que querían y deseaban bajo otras perspectivas. Y es bajo este proyecto civilizatorio de la modernidad que se crea, se construye eso que hoy día conocemos como escuela. La escuela como institución social y educativa moderna, y a la que todos supuestamente aspiramos. Y es por eso que es bastante común encontrar en nuestros territorios la insistencia por copiar modelos que vienen de otros territorios, excluyendo la posibilidad, la tremenda posibilidad, de pensar y pensarnos desde nuestras propias realidades. Después veremos qué significa eso de pensarnos desde nuestras propias realidades. Pero en ese sentido, yo quiero plantearle algunas características básicas de esta escuela, de esta institución, creada bajo el alero de eso que llamamos proyecto civilizatorio de la modernidad. Y que nosotros hemos trabajado en un reciente libro que hemos titulado Jóvenes en los márgenes de las instituciones escolares. Y hay algunas características que llaman poderosamente la atención. Y es asumir que la institución educativa formal, en cualquiera de sus niveles educativos, lógicamente con diferencias, reproduce ciertas ideas o principios que yo he querido plasmar en esa tabla amarilla que ustedes pueden visualizar en la presentación. La institución educativa formal sigue funcionando bajo la lógica del deber ser, que es una lógica muy propia de ese proyecto civilizatorio de la modernidad. Es decir, hay un deber ser que debe ser cumplido, que debe ser plasmado
por aquellos que forman parte de la institución educativa formal. Y es un deber ser que nos lleva, entre otras cosas, a entender que la ignorancia debe ser censurada. Piensen la relevancia que esto tiene. Piensen en nuestros estudiantes cuando decimos, vamos a hacer una pregunta y prácticamente un alto porcentaje de esos estudiantes agachan la cabeza porque no quieren mostrar la respuesta posible que han construido a partir de esa pregunta. Es decir, la ignorancia sigue siendo castigada en nuestro sistema educativo formal. Y basamos prácticamente todo el sistema en la construcción de respuestas, pero no en el reconocimiento de esa ignorancia, cuando debiéramos asumir, o al menos así lo creo yo, que es la ignorancia el germen principal de la posibilidad de construir conocimiento. Y es por eso que hay una obsesión, a mí me gusta usar la palabra obsesión obsesiva, por la respuesta y no tanto por la construcción de preguntas. Piensen la dificultad que tienen los estudiantes y tenemos nosotros mismos para construir preguntas de investigación. Sin embargo, tenemos respuestas casi para todo. Bueno, eso es algo lógico porque hemos encarnado una cultura escolar centrada casi exclusivamente en eso que se denomina la pedagogía de la respuesta y que lógicamente nos lleva, entre otras cosas, a evitar los posibles conflictos que surjan al interior de las comunidades educativas, no abordarlos como lo que son, ¿vale? Sino a evitarlos, a esconderlos, a ponerlos debajo de la mesa, a ponerle agua fría, ¿vale? Sin entender que es en el conflicto donde hay una interesante posibilidad de seguir avanzando en el proceso educativo. Otra característica que yo creo que es bien importante de esta escuela, producto del proyecto civilizatorio de la modernidad, es que seguimos usando la objetividad como un argumento para obligar. No la objetividad como un acuerdo construido colectivamente, no, la objetividad como argumento para obligar. Dicho sea de paso, hay un libro de nuestro querido y ya desgraciadamente fallecido Humberto Maturana que se titula específicamente así, la objetividad, un argumento para obligar, ¿vale? Y por tanto, bajo esta lógica, los roles son inmutables. El profesor siempre es profesor, el profesor siempre mantiene una jerarquía, el profesor tiene un rol que es el de enseñar y hay otra serie de personas que tienen un rol que es el de aprender. Y entonces entramos en una dinámica que a mí siempre me ha resultado muy interesante, que es ese juego, entre comillas lo de juego, en donde los profesores hacemos como enseñamos y los estudiantes hacen como que aprenden, ¿vale? Pero no tenemos tan claro si esos procesos verdaderamente están ocurriendo en esa escuela que no considera los territorios marginalizados de nuestra sociedad. Y voy terminando esta parte. Lógicamente eso lleva a un lenguaje propio de la escuela, un lenguaje escolar para nombrar la realidad. No el lenguaje que cotidianamente usan los niños y las niñas en su vida. No, es un lenguaje propio de la escuela, ¿vale? Ya no pensamos cómo podría ser el futuro, sino ahora planificamos. Ya no opinamos sobre cómo ha sido lo que hemos hecho, sino que ahora evaluamos, etcétera, etcétera, etcétera. El lenguaje propio de la escuela para nombrar la realidad. Y por último, esta escuela, producto del proyecto civilizatorio de la modernidad, es una escuela centrada en tiempos y espacios únicos, creyendo, y por favor esto yo siempre lo planteo porque me resulta muy interesante, creyendo que efectivamente el aprendizaje es algo que podemos controlar. Es decir, pareciera ser que el aprendizaje se da en un tiempo y en un espacio específico. Cuando hasta el momento, y por favor si hay alguien que pueda mostrarme lo contrario, que lo plantee, porque sería muy interesante, hasta el momento lo que yo creo que sabemos es que el aprendizaje está caracterizado por una tremenda incertidumbre. No somos capaces de predecir ni el momento ni el lugar donde esos aprendizajes se van construyendo. Por lo tanto, lo que nos queda a los educadores, a los educadores es ser capaz de generar contextos que faciliten, que aumenten los niveles de probabilidad de que esos aprendizajes se van a construir. Pero el control es prácticamente imposible. ¿Por qué hemos llegado a esta situación, a esta escuela? Bueno, hemos llegado a esta situación, a esta institución escolar, porque lo que rige
este proyecto civilizatorio de la modernidad, lo que está a la base de la construcción, de la forma en la que tenemos de construir, de entender la construcción de conocimiento, es lo que algunos autores, a mí me gusta mucho Ramón Rofogel, un sociólogo puertorriqueño, denomina la epistemología moderna y colonial, ¿vale? Que está centrada en eso que entendemos como el sujeto universal, que es un sujeto universal que tiene algunas características particulares. Es decir, el conocimiento que es legitimado, el conocimiento que es validado, el conocimiento que es respetado, es un conocimiento que se produce desde un sujeto que tiene unas características particulares. Es un sujeto blanco, es un sujeto capitalista, es un sujeto patriarcal, es un sujeto heterosexual y es un sujeto adultocéntrico. Yo creo que estas características son importantes, porque la pregunta es, bueno, si ese es el conocimiento que la institución educativa formal valora, ¿dónde queda el conocimiento de aquellos que no cumplimos con esas 5 características? Y no queda, porque el conocimiento construido por esos otros sujetos son negados. Por eso en las instituciones educativas, concretamente en la universidad, andamos siempre corriendo detrás del conocimiento construido por esos sujetos. Y miramos a Europa y miramos a Norteamérica, como los 2 grandes referentes a seguir. Lo que hay detrás de esta epistemología moderna y colonial, lo que hay detrás de la institución educativa formal llamada escuela, es una lógica que queda representada en la frase yo sé lo que es mejor para ti. Siempre hay alguien, normalmente un sujeto adulto, blanco, capitalista, patriarcal, heterosexual, que sabe lo que es mejor para los otros y para las otras. Y esta lógica es una lógica que se ha reproducido y se reproduce en el mundo desde, nos plantea Ramón Rofogel, desde el siglo XVI. Y él lo plantea haciendo varias indicaciones para mostrar que esta lógica se reproduce. Y él dice, miren, lo que pasaba en el siglo XVI, la lógica era cristianízate o te mato. Es decir, había alguien que tenía que decirle a los otros cómo había que vivir. Y el vivir era cristianizándose. Eso que ocurría en el siglo XVI, podríamos decir, eso queda muy lejos. Pero veamos el siglo XIX. La misma lógica, pero ahora bajo el lema, civilízate o te mato. Y entonces sabemos que hay matanzas aborígenes a lo largo de todo el mundo. Esa lógica, en el siglo XX, es desarróllate o te mato. Nadie mejor que nosotros sabe lo que eso significó en territorio chileno con el golpe de Estado, ¿vale? Y no acá, golpe de Estado a lo largo de toda Latinoamérica. Y en el siglo XXI, que uno podría decir que eso ya se terminó, la lógica es democratízate o te mato. Más allá de defender los modelos de democracia o los modelos que cada país ha construido, que yo no voy a entrar en esa lógica ahora, podríamos pensar en lo que pasó con Brasil y específicamente lo que pasó con Dilma Rousseff, que yo creo que representa muy bien esta lógica de la cual les hablo. Entonces, es esta epistemología la que está rondando las instituciones educadoras y la que no posibilita, porque tiene en su ADN la negación, la que no posibilita el reconocer otros aprendizajes, otros saberes, otros conocimientos. Y cuando esos otros conocimientos emergen, son escondidos, son negados. Y piensen en algo, cuando negamos el conocimiento, por ejemplo, construido en las infancias, no negamos el conocimiento. Lo que negamos es a los sujetos que construyeron ese conocimiento, es decir, a los infantes. Y por tanto, una escuela que niega a aquellos que viven al interior de la escuela difícilmente puede pretender asumirse o caracterizarse como verdaderamente educativa. Aquí hay un mapa que lógicamente no voy a entrar en toda esa explicación, es un mapa que yo he ido construyendo a lo largo del tiempo y que de alguna manera, por un lado, intentan comprender cómo hemos llegado a esta lógica escolar y por otro lado intenta abrir esperanzas o posibilidades de construcción de eso que podríamos llamar una escuela a otra. No voy a entrar lógicamente en todo eso porque eso nos llevaría no 45 minutos, sino horas, días de conversación, pero me voy a quedar con 2 elementos principales para intentar comprender el proceso y finalmente otros elementos para invitar a la construcción de esa escuela otra. El primer elemento para comprender cómo hemos llegado,
para comprender cómo hemos llegado a la construcción de una escuela como la que yo he descrito anteriormente, tiene que ver con asumir que esa escuela es hija del proyecto civilizatorio de la modernidad y que el proyecto civilizatorio de la modernidad es hijo o hija, como ustedes quieren llamarlo, del colonialismo. Y en el colonialismo, según las perspectivas que yo en el último tiempo, o con las perspectivas en las que en el último tiempo me siento cercano, el colonialismo nos muestra que el proceso de la modernidad como proyecto civilizatorio, ¿vale? Como proyecto social, como proyecto político, y el capitalismo como proyecto económico, no surgen, no emergen en épocas diferentes, sino son características consustanciales a ese colonialismo. Es decir, no hay posibilidad de proyecto civilizatorio de la modernidad sin capitalismo y no hay posibilidad de capitalismo si no tenemos a este proyecto civilizatorio de la modernidad. Por lo tanto, no era solo igualdad, fraternidad y libertad, no era solo eso, sino también era negación. Y esa negación está focalizada en eso que Enrique Dussel llama la lógica del espejo, que es el momento en el que el europeo llega a estos territorios, ¿cierto? Y se mira en el espejo y dice, ese no es como yo y tiene que ser como yo. Lo que rige en esa lógica es una forma de entender el poder que se reproduce muy bien en las instituciones escolares, que es el poder como dominación. No el poder, como diría el mismo Enrique Dussel, como posibilidad de reafirmar la vida. No, es el poder como dominación. Siempre que ostento poder en un rol inmutable como es el de profesor, lo uso para dominar a otros y a otras, ¿vale? O como adulto, o como blanco, o como heterosexual. Entonces, esa lógica del poder, y no es una cuestión técnica de que yo esté de acuerdo o de que a mí me guste más o menos, no, eso forma parte del proyecto en el cual nosotros vivimos y por lo tanto también forma parte de la institución educativa formal, ¿vale? Entonces, aquí voy a pasar rápido porque no me queda mucho tiempo, vuelvo a la idea de si lo que queremos es una escuela, una educación para mejorar las formas en las que tenemos que sobrevivir, o una escuela y una educación para que pensemos, para que soñemos la forma de vida que queremos construir. Este es un primer elemento que habría que profundizar mucho en él, que es el elemento del colonialismo, en donde la característica principal es entender que modernidad y capitalismo siempre van de la mano, están centrados en la negación y que es al alero de estos principios que se crea la escuela como institución educativa formal. El otro elemento muy característico de esta lógica y muy fuerte en el contexto chileno es lo que todos conocemos como neoliberalismo. Y aquí hay un tema que a mí me resulta muy relevante. Es entender que el neoliberalismo no es solo una lógica económica. Si así fuera, sería relativamente sencillo, relativamente lo pongo entre comillas, sencillo, transformarlo. El neoliberalismo es un sentido común, ¿vale? Es una forma que ya está encarnada por nosotros y nosotras y que nos hace suponer como natural cierta forma de vida, ¿vale? Y ese sentido común se reproduce al interior de las instituciones educativas. Y ese sentido común nos hace creer que la escuela, independientemente del lugar donde esté situada, debe reproducir una forma de entender el conocimiento, que excluye y que niega otras posibilidades de conocer. Es un neoliberalismo, ¿cierto? Una expresión del capitalismo, lo que llamaríamos el capitalismo financiero, que está centrado en lo que Karl Polanyi denomina las mercancías ficticias. Vea qué interesante, porque Karl Polanyi una de las cosas que plantea es que el neoliberalismo lo que ha hecho es mercantilizar aquello que no surgió como elemento del mercado. Y específicamente habla de la mercantilización de la naturaleza. Sabemos el extractivismo ecológico que existe, la mercantilización del dinero, porque el dinero no surge nada más que como un medio de intercambio, y la mercantilización del trabajo, que en nuestro caso es la mercantilización del conocimiento. Por eso andamos todos locos, me refiero a los profesores universitarios y profesoras universitarias, por publicar, porque esa publicación entra al circuito mercantil y en función de ese recorrido que hace, le podemos dar más o menos valor. Y por lo tanto, lo que hacemos es dar más o menos valor a nosotros mismos y a los colegas con los cuales compartimos. El elemento central del neoliberalismo, voy a avanzar,
es entender el derecho de propiedad como elemento de lo humano y de la democracia. El derecho de propiedad como elemento de lo humano y la democracia. Yo tengo conocimientos. Conocimiento me pertenece, entre otras cosas, ¿vale? Esos serían algunos aspectos. Habría que profundizar muchísimo más, pero creo que ayudan a comprender por qué la institución educativa formal no reconoce a esos territorios marginalizados. Que recuerden, la marginalización no tiene que ver con una posición geográfica, es decir, el sur no es siempre el que está abajo, sino que la marginalización tiene que ver con una posición en función de las relaciones de poder, que en algunos casos coincide con una posición geográfica, pero en otros casos no, ¿vale? Dicho esto, tenemos que diseñar otra escuela. Cuando hablo de diseñar, tomo un concepto que yo le escuché por primera vez al educador hoy día constituyente, Carlos Calvo, ¿vale? Pero que no es un concepto de él, sino que él usó, es un concepto acuñado por León Octavio Osorno en la Asociación para el Desarrollo Campesino de Pasto, en Colombia, y él habla de diseñar, que es diseñar nuestros propios sueños, y requerimos de diseñar una escuela transmoderna. Necesitamos en el fondo transitar entre lo que algunos autores han denominado la idiotez, no se asusten, ahora voy a explicar esto, hacia ese diseño. Cuando hablo de la idiotez, no hablo del significado que la RAE le da actualmente a la idiotez, sino hablo de su significado etimológico. La palabra idiotez era usada en la época clásica para señalar a aquellos y aquellas que solo se preocupaban de sus propios intereses, de los intereses individuales, y que no se preocupaban del devenir de lo público, del devenir de lo común, del devenir de la comunidad. Ese es el significado etimológico de la palabra idiotez. Por lo tanto, necesitamos transitar desde una preocupación exclusiva en nosotros mismos, de una preocupación de una escuela centrada en los propios individuos, hacia un trabajo comunitario, desde donde podamos diseñar nuestros propios sueños de institución educativa, que no puede ser una institución educativa homogénea para todo un territorio llamado país, sino que tiene que ser múltiples instituciones educativas para aquellos territorios desde donde se puedan diseñar eso que llamamos escuela. En ese tránsito, yo no tengo ninguna duda que es realmente importante, por decirlo menos, recuperar eso que en algún momento llamamos enfoque crítico. Pero por favor, cuando hablo de enfoque crítico, no me refiero a la crítica como habilidad del pensamiento, ¿vale? Como algo que ocurre en la cabeza de los niños y las niñas, ¿vale? Y que le permite argumentar y pensar mejor. No, no estoy hablando de eso, porque yo creo que eso es el resultado de haber psicologizado y de haber edulcorado el concepto de la crítica, ¿vale? Y que nos lleva, entre otras cosas, a una obsesión en la institución educativa por lo metodológico. ¿Cómo tengo que hacer lo que tengo que hacer? Y entonces surgen múltiples metodologías que supuestamente van a solucionar todos los problemas educativos. Lo que nos hemos dado cuenta es que las metodologías por sí solos no solucionan los problemas educativos. Y por lo tanto la crítica requiere de volver a algo que la institución educativa, universidad, hemos olvidado y que la escuela también ha olvidado, que es la discusión epistemológica y la discusión ontológica. En términos concretos, requerimos de volver a politizar lo crítico, volver a construir un proyecto colectivo desde los territorios que quieren una escuela pertinente para ellos mismos, ¿vale? Yo creo que recuperar este enfoque crítico politizado es una condición necesaria en este tránsito desde lo individual a lo comunitario, ¿vale? Hay una cita acá que me gusta mucho del filósofo Jean-Carles Mélix, que él plantea que la crítica acaba siendo absorbida por el sistema. Yo creo que eso es muy importante. Piensen lo que ha ocurrido. Hoy día prácticamente todos los proyectos educativos a lo largo de todo el país hablan del pensamiento crítico. Desde los confesionales a los no confesionales, desde los públicos a los privados, desde los del barrio alto a los del barrio no tan alto, etc. Todos hablamos de pensamiento crítico. Todas las universidades tienen en sus proyectos eso que llamamos pensamiento crítico.
Lo que ha hecho el sistema es absorber eso de la crítica para no convertirla en un enemigo, sino poder trabajar a partir de ahí. Y el tema es que hablamos mucho de crítica, nos dice Joan Carles Melis, pero se nos olvida una característica de la crítica, que es la transgresión. Y por lo tanto, uno de los elementos que requerimos para construir instituciones educativas formales pertinentes a los territorios marginalizados es entender que requerimos de transgredir las normas instituidas. Eso posteriormente, si nos da tiempo, lo vamos a retomar. Por lo tanto, la crítica y la transformación nos lleva a hacernos la pregunta desde dónde y hacia qué lugar queremos dirigir esa crítica y esa transformación. Y aquí hay un elemento que yo creo que es principal, que es el tema de la justicia social. Pero la justicia social entendida al menos desde estos 5 elementos. Una justicia social centrada en una lógica anticapitalista, en una lógica antipatriarcal, en una lógica antirracista, una lógica anticolonial y una lógica antiadultocéntrica. ¿Vale? Creo que eso es consecuencia de volver a politizar la crítica, de volver a llenarla de contenido, de volver a entender que las comunidades educativas deben construir sus proyectos. Cuando digo deben construir, no digo deben copiar el proyecto de la otra escuela para reproducir lo que el ministerio nos está exigiendo, sino deben pensar muy seriamente desde todos sus actores qué es lo que quieren para su territorio particular. Esta escuela otra, esta posibilidad de construir una escuela transmoderna, yo creo que al menos deberá considerar, quedémonos con la segunda cita, un elemento central de eso que Dussel llama la transmodernidad. Él plantea que eso de trans lo que indica es el punto inicial, es el punto donde se origina, es el punto que la modernidad excluyó. Y vean, ¿qué es lo que hizo la modernidad? Fue excluir, fue negar, fue ignorar. Fue determinar que había cosas, que había seres, que había procesos que eran insignificantes, que no tenían sentido, que eran bárbaros, que no eran parte de una cultura, que eran lo otro, ¿vale? Y que eran lo salvaje. Entonces una escuela transmoderna requiere partir desde esos que han sido los excluidos, que han sido los negados. No necesitamos partir de ese sujeto blanco, heterosexual, capitalista, patriarcal, etc. No es ese el sujeto desde el cual partir, porque nosotros no estamos ahí. Necesitamos partir desde la negación. Por eso planteé la primera cita que es necesario negar la negación del mito de la modernidad. Es decir, esa negación que todos hemos vivido, tenemos que negarla. Y la forma de negarla es partir desde ahí para construir una otra escuela. ¿Vale? Solo a modo de ejemplo, para graficar, mostrarles la escuela construida por niños y niñas de diferentes edades, de diferentes latitudes durante la pandemia, y que es una escuela muy simple, que no superficial, nos diría nuestro querido amigo Carlos Calvo, muy simple, que no superficial, una escuela no burocratizada y que tiene que ver específicamente con esa vida que queremos construir o que quieren construir las infancias. Y vean que es algo muy simple, me quedan 5 minutos, ¿vale? Esta escuela transmoderna, que yo le llamo transmoderna, desde aquello que han sido negados, que son las infancias, es una escuela del jugar, no del juego, porque recuerden que lo que ha ocurrido en la escuela es que hemos integrado el juego como herramienta metodológica para solucionar todos los problemas. Juego para el cálculo matemático, juego para la creatividad, juego para el lenguaje. No hablo del juego como herramienta metodológica, sino del jugar. Una escuela del jugar como elemento constitutivo de eso que llamamos humano, que en otras culturas, en otras latitudes, podría ser el danzar, pero en nuestro caso es el jugar como elemento constitutivo del humano, no solo para la educación parvularia, el jugar como elemento constitutivo del humano en todos los grupos etarios con los cuales podamos trabajar. Esto dicen los niños, una escuela del jugar, una escuela del comer juntos. Vea qué interesante, comer juntos, el olor y el sabor. Lo que ocurre ahí es la constitución de una posible comunidad, ¿vale? Porque recuerden, el conocimiento no está en la cabeza, aunque hoy día gran parte
de la neurociencia nos quiera decir que eso es así. Les digo gran parte porque hay una corriente que afortunadamente no lo plantea. Pero el conocimiento no está en la cabeza. El conocimiento está en la relacionalidad que se produce en un contexto determinado. En un contexto que en nuestro caso podría ser un contexto marginado, un contexto marginalizado, pero en definitiva una comunidad que se reúne para estar juntos. ¿Vale? Una escuela del relato, donde sea posible contar y contarse, es decir, contarnos a nosotros mismos. Una escuela del humor, una escuela donde sea posible tocar y hacer. Es decir, entender que el conocimiento no es una abstracción, que el conocimiento es la forma en la que vivimos, que es la que nos posibilita aproximarnos a ciertas realidades y alejarnos de otras. Y finalmente, una escuela donde simplemente estar. Una escuela donde no tengamos que planificar todo lo que va a ocurrir, porque la vida emerge de la naturalidad y de la incertidumbre de la propia vida. Por lo tanto, una escuela donde simplemente estar y una escuela del descanso. Por favor, este no es el modelo. Yo solo he querido graficar desde algunos de los negados y negadas, como son los niños y niñas, cuál es la escuela que para ellos debieran tener a la vuelta de la pandemia. Por último, termino con 4 ideas que representan la necesidad de volver a pensar esta institución educativa en y desde los territorios marginalizados. Un primer elemento, y aquí tomo algunos autores y autoras que para mí son muy relevantes, del contexto principalmente latinoamericano, es entender que las instituciones educativas deben constituirse en comunidades de resistencia, nos dirá Catherine Wolf, pero no solo de resistencia, sino también de reexistencias. Es decir, tenemos que encarnar otras formas de ser y estar en el mundo. No basta con resistir la injusticia producida desde la autoridad educativa. No basta con resistir. Tenemos que mostrar otras formas de ser y estar en el mundo. Y esas otras formas que encarnamos, Catherine Wolf la denomina comunidades de reexistencias. Pero para que eso ocurra, yo creo que debemos atender a lo que ya planteé, que es la necesidad de no seguir haciendo lo mismo. Es decir, si queremos construir otro proyecto civilizatorio, si queremos construir otra escuela desde los territorios marginalizados, requerimos de transgredir las normas instituidas. ¿Esto tiene riesgos? Claro que tiene riesgos. Igual que tiene riesgos seguir haciendo siempre lo mismo. Riesgo para nuestra salud mental, riesgo para nuestros niños y niñas, riesgo para nuestra sociedad, etc. Por lo tanto, requerimos de transgredir las normas instituidas. Termino, me quedan 45 segundos. La necesidad del compromiso político y de la movilización social como parte esencial del fenómeno educativo y la necesidad de reconocer otros saberes que son los saberes de aquello que constantemente han sido y son negados por este proyecto, por esta sociedad que no valida otro conocimiento salvo el producido por eso que llamamos ciencia, que dicho sea de paso, yo defiendo, pero no creo que sea la forma exclusiva de acceder al conocimiento. Muchísimas gracias por la escucha. Agradecemos al doctor al doctor Moreno Doña por su presentación. La Universidad de los Lagos le hará llegar un presente en reconocimiento a su conferencia inaugural en el marco de este 8º Congreso Internacional de Formación Inicial Docente. Doctor Alberto, han llegado muchos comentarios, muchos saludos desde nuestros comentarios en YouTube, y creo que sería interesante aquí, para agregar un poco más de dinamismo a esta presentación, que nuestro académico Maximiliano Eren plantea alguna pregunta y alguna inquietud que ha nacido de estos comentarios. Maximiliano. Sí, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Alberto, por tu tremenda presentación y ese terremoto epistemológico que nos ofrece en esta tarde. Creo que es muy importante, muy valioso para todos quienes conformamos estos espacios
educativo y quienes estamos diseñando distintos momentos de experiencias de aprendizaje para estudiantes en formación, en este caso aquí en la sede de Chiloé. Y en razón de ello también preguntarte, Alberto, ¿por qué nos compete a nosotros como profesores que estamos insertos en carreras de formación, ¿no? En este caso, por ejemplo, pedagogía en educación general básica? ¿Cuál es el gran desafío? Si hay que remover estas construcciones epistemológicas y volver a replantearnos muchos elementos que tú has señalado durante tu presentación. ¿Cuál sería el gran desafío que tú nos planteas como formación inicial docente, desde todo lo que has indicado hasta acá? Si nos pudieses presentar muy brevemente, por favor. Muchas gracias, Maximiliano. Voy a hacer una confesión. Yo ahora, en el último tiempo, además de trabajar en la academia, estoy colaborando en política, ¿vale? Y en política formal me refiero, porque política de la otra, eso es parte constitutiva del ser educador, ¿no? Y una de las cosas que me he dado cuenta es lo complejo que es hacer política desde el punto de vista formal, porque una de las cosas que tiene es que te hace elegir, te hace priorizar, ¿vale? Es decir, te hace alejarte de la reflexión del escritorio para concretar y decir, bueno, esto se traduce de esta manera. Hago esa confesión porque tiene mucha relación con la pregunta que tú me haces, ¿no? Que bueno, dicho todo esto, ¿cuál es el gran desafío? El gran desafío, voy a intentar concretar específicamente para la formación inicial docente, a mi modo de entender, y por favor yo no quiero que esto se quede planteado como la solución, porque no, es lo que yo estoy pensando en el último tiempo, tiene que ver con dos de las ideas que he planteado. Una, el propósito, que es constituirnos como comunidades de reexistencia. Voy a ser más concreto. Vivir al interior de la formación inicial docente otras formas de hacer educación. Digo vivir, no digo hablar, porque hablar hemos hablado largo y tendido. Digo vivir otras formas de hacer educación. Por ejemplo, vivir la confianza. No hablar de confianza. Y vivir la confianza requiere que nosotros mismos, como formadores de formadores, nos miremos para ver si somos capaces de vivir en función de la confianza. Entonces, para mí, el gran desafío es que como comunidad, en el ámbito de la formación inicial docente, podamos experimentar, porque esto no es llegar y hacerlo diferente, no, podamos experimentar otras formas de vivir el proceso educativo, ¿vale? Y nos vamos a equivocar, yo no tengo ninguna duda, pero nos vamos a permitir la posibilidad de construir otra forma de vivir, de hacer formación inicial docente. Ese es el propósito para mí, propósito principal. Y el camino es transgrediendo las normas instituidas. ¿Por qué planteo esto? Porque vivir la confianza requiere de no, entre otras cosas, estoy poniendo ejemplo, requiere, entre otras cosas, de no necesitar la evaluación tal cual la entendemos hoy día. Es decir, una evaluación que le ponemos nombre, como evaluación formativa, ¿cierto? Horizontalidad, evaluación democrática, un montón de nombres, pero que sabemos que sigue siendo el gran mecanismo de control. Yo siempre digo a mis estudiantes de broma que a mí me encanta la crítica mientras sea hacia otros, pero no a mí. ¿Vale? No a mí, eso no. A mí no. Es una broma, ¿no? Pero ¿por qué digo eso? Porque la evaluación deja de ser democrática cuando yo veo que pierdo el control del espacio y el tiempo educativo. Y ahí la vuelvo a usar como mecanismo de control. Pero no porque yo sea mala persona, sino porque eso es lo que he encarnado en un sistema que he vivido desde mi infancia. Por lo tanto, cambiar eso no basta con decir lo voy a cambiar, sino basta con que experimentemos esas otras formas de vivir el proceso educativo. Sintetizo, Maximiliano. Gran desafío, en lo concreto, vivir de otra forma la formación inicial docente, camino, transgredir las normas instituidas. Bueno, o sea, yo aquí me resta simplemente como mensaje, como pensamiento y como construcción de esta tarde, que nos hagan eco esas palabras, porque hay una expresión que señala, Alberto, que tiene que ver con encarnar, que es vivir, ¿no? Vivir aquello que señalamos, que podemos dar cuenta de aquello y podemos incluso en ese proceso equivocarnos y que está bien.
que pase lo que tenga que ocurrir, ¿no? Así que agradezco tus palabras, tus reflexiones. Esperamos que nos hagan efectivamente eco a todos los que estamos acá en este proceso. Y dejo el pase a Carlos para que pueda despedir esta jornada. Agradecemos desde la carrera de Pedagogía en Educación General Básica, sede Chiloé, y desde la Escuela de Pedagogía y el Departamento también de Educación de la Universidad, el que nos pueda acompañar, Alberto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por esta posibilidad y sobre todo por la escucha. De verdad, muchas gracias. Muy bien, haciendo también, terminando con esta gran conferencia de inicio inaugural de este octavo Congreso Internacional de Formación Inicial Docente, ahora pasamos a una parte importante de este congreso, que es el paso hacia las mesas. Por eso estamos terminando ya cerca de la hora. Maximiliano, por favor, cuéntanos instrucciones a aquellos que van a estar participando de las distintas conferencias que se den en el marco de este congreso. ¿Cómo hacerlo? Ya. Y muchas gracias, Carlos. Importante para los ponencistas que recibieron un correo electrónico, ¿cierto?, en el cual se les indica la mesa y el acceso. Y para los asistentes que se encuentran hoy día y también quienes se quieran integrar y puedan ver la grabación, ¿no?, para el día de mañana, ahí está el link que justamente estamos compartiendo para que puedan ingresar al programa, y ahí está el link que les va a conducir a las diferentes mesas también de trabajo. Esas son las instrucciones, y esperamos que todo funcione bien esta jornada de la tarde y durante el día de mañana. Muy bien. Despedimos y damos gracias nuevamente al doctor Alberto Moreno Odoña por sus palabras. Le invitamos a seguir las mesas. A Maximiliano también, que está con nosotros presente, lo despedimos para que puedan ir a estar presentes en estas mesas. Maximiliano. Gracias, Carlos. Finalizando este acto solemne de inauguración del octavo Congreso Internacional de Formación Inicial Docente, Buenas Prácticas en el Aula, invitamos a las y los presentes a entonar nuestro himno institucional, dejando los invitados e invitadas a seguir el programa durante estos 2 días. Bajo el fuego triunfal de los volcanes, en la ruta de la estrella del sur, junto al verde sonoro de los bosques y la límpida paz de un lago azul, han nacido estas voces de optimismo, estos brazos tendidos a la luz, y resuena por valles y montañas una alegre canción de juventud. Cantemos el himno de la universidad, cantemos las glorias de la humanidad, que vivan el arte, la ciencia universal. Que viva nuestra universidad. Con su inteligencia el hombre creció, lo hizo gigante su imaginación. El fuego y el libro son su creación, estrellas lejanas escuchan su voz. Cantemos el himno de la universidad, cantemos las glorias de la humanidad, que vivan el arte, la ciencia universal. Que viva